Marañueles. Marañueles, claro, ese postre tan emblemático asturiano englobado dentro de ese label de calidad que tenemos en el Principado de Asturias, que hay alimentos del paraíso. Ahí estáis viéndoles Marañueles, qué pinta tienen. Espectaculares, en este caso son, bueno, del horno del Luanco. Fíjate tú, del horno del Luanco. María ahí tenía razón, voy a callarme. Pero bueno, en verdad, dentro, englobado, dentro de ese label de calidad que tenemos en el Principado de Asturias, que se llama Alimentos del Paraíso Natural, pues están las marañuelas en general, marañuelas, tanto de Candás como de Luanco, de los dos llaos, ¿de acuerdo? Bueno, y es verdad, es que ya estás tú con Luanco nada más. No, la marañuela es global, es de todos los asturianos. También la marañuela, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Y es de Blimea, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seguro que hay mucha gente en Blimea que gusta comer marañueles. Hombre, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, ya pues, lo sé. Ya, y es para azuzar un poco, ¿Cómo hombre. huelen este marañueles? Y es para que digan... ¿Cómo huelen este? Sí. De verdad. A ver, dame una para saber si es buena o no. Huelen que alimenten. No, pero ¿de dónde son? En serio. Yo lo dije por provocaros. Estos son del Luanco. Mira, del horno del Luanco. Ay, del horno del Luanco. Mira, por ahí, el horno del Luanco. Ah, entonces hicísteme caso. ¿De verdad? Bueno, no, además es que tienen que ser... Tú algo te queda, con el sello de calidad. Algo te queda. ¿Qué pone ahí? Sí. ¿Sello de calidad de qué? Del paraíso. Alimentos del paraíso natural. Uy, la potona. Donde tenemos todas las DOP del Principado de Asturias, todas las IGPs y luego un montón de otros productos de calidad, como son les marañueles. Tienen que ser productos fechos y elaborados aquí, que tienen que estar elaborados. Escucha, en el Principado de Borja Asturias. no quiere marchar sin un poco de turrón. ¿No tienes un poco de turrón Borja, para allá, Borja? No puedo todavía, tienes que esperar. Probin, que la está sección. convaleciente el Probe. ¿Qué pasó? Que tuvo COVID, que estuvo muy malín. Te digo yo que no nos escucha y está ahí que al lado viéndolo No, que estaba todo. preparando el turrón, Borja, estaba preparando el turrón. Y que Borja y como yo, somos de... De ahí Venga, una sí, marañuela, hombre, por lo menos. una marañuela. Claro. ¿Cómo no? Esto no lo hay en ninguna otra parte del mundo, Bueno, ya contamos alguna vez la historia de los marañueles. Mira, ven acá. Que los marañueles era... Ay, madre, parezco el cura ahora mismo. Toma una marañuela. Bueno, déjame alguna para el turrón. No, hombre, y otra para César. Oye, déjame alguna para el turrón, Borja, César, ¿cómo es esto? ¿Qué venís? Oye, qué menos, que esta gente viene aquí un viernes lloviendo. La marañuela. Una marañuela lo mínimo. Hombre. Dame otra para mí, anda. Venga, ya, claro, ¿no? Dice Alicate que va a control también. Alicate, me encanta. Alimay. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pero ¿Y para el turrón? No hago el turrón, venga. Reparte de marañueles, ahora no hago el turrón. Bueno, venga. Venga. Ahora voy a... Ingredientes. Yo para mí la verdad que con 3 para el turrón te va bastante. Bueno, pues estupendo. Yo voy a catarlas a ver. ¡Tienen 2 formes! Ay, madre, qué duros están. Oye, ¿acordáis cuando hicimos aquí marañueles? O lo intentamos. Qué complicado. Mirad, hay esta sí redondina y esta otra como el lazo marinero. Es verdad. Porque o sea, esta sería con esta y esta con esta. Cuenta la leyenda que la marañuela era un producto que llevaban los pescadores en barco, porque aguantaba mucho tiempo. Entonces metíanlo en el bidón ahí y era la galleta que comían en alta mar, la marañuela. ¿Ah, sí? Sí, María. Cuenta la leyenda. Eso debe ser verdad. Cuenta la leyenda de Candás. En Gozón no sé si sería igual. Ay, porque como en Gozón es más blandina... Están buenas las dos, la verdad. Están muy buenas, sí, hombre, por Dios. En este caso, además, no podemos diferenciar, porque Alimentos del Paraíso y toda Asturias. Escucha, este hombre está cansando, ¿no? Ves así con la mano. Proceda, amiga. Hoy tampoco rabudín. A ver si es tú, el que eres rabudo. Porque llegué y nada más llegar... Sigue. Nada más llegar, díjomelo, estoy dolido. Bueno, luego nos lo cuentas. Luego lo cuento. Sí. Bueno, para el turrón, súper fácil, necesitamos chocolate de cobertura. Ahí tenéis como unos 250, 300 gramos. ¿Cuánto puse ahí? 250, puse 200. No, 250. Bueno, 250, 300, tampoco no pasa improvises, nada. que luego no salen los postres. Que 40 graminos de manteca de cerdo. Eso es 20 gramos de arroz inflado. 100 gramos de azúcar moreno. 50 gramos de mantequilla en textura pomada. Luego tenéis también nata líquida, 75 gramos. 10 graminos de caramelo que hicimos aquí el otro día y tengo ahí. Unos gotines de zumo de limón, unos 5 mililitros así a ojo de buen cubero. O sea, una cucharada. Y luego sal, un poquitín para poner unos escames de sal por encima. Y luego les marañueles, que ya mira lo que queda, les marañueles. No digas 5 milímetros de zumo de mililitros, porque ¿qué sabe la gente lo que son 5 mililitros? No me estás diciendo que ponga cantidades justas sí, para que salga. A ver, escucha, el zumo de limón, di una cucharada, porque 5 mililitros. Hay una medida maravillosa en todo cocinero que lleve
unos gotines, una pizca. Pues eso, eso. Unos gotines de zumo de limón. Yemas de casa, eso, Ya está, hombre, unos 5 gotines. mililitros. Decidlo, María, ya está. Uf, yo no cocino. Ay, madre, el Ya rabú está, de yo hiel. no cocino. Venga, Ya, porque hasta aquí me tenéis que decir lo que tengo que hacer. Ay, bueno, nada. Bueno, vamos a empezar ya. Como decías, unos gotines de zumo de limón. Eso. ¿De acuerdo? Venga. Venga, ¿hay canción o no? Hombre, claro, verás. ¿Está No se sonando? oye, Ali. No se oye nada. Estar aquí, Nada. seres ¿Más? eléctricos. ¡Guau! Yo es que si no suena alta no me contagio. Pon ella Cristian. A los hijos del rock and roll. Ahora. Bienvenidos. ¡Qué bueno ye! ¡Qué bueno ye! Michael River. Esto No sé también lo más, bailabas en Caos. ¿Eh? ¿También lo bailabas en Caos? Hombre, esto? no. Miguel Ríos. Ay, ya lo sé yo, que te vería ahí el rey de la pista. Ay, Miguel Ríos. Llámase Miguel Ríos Nalón. Bueno, anda. Miguel Ríos Nalón, de esta cuenca, no caudal no, es que ya Nalón, ¿qué vas a hacer? No empieces con las cuencas, ¿eh? Ay, y la cuenca para ti. Que te las- Mira, Miguel Ríos, y la cuenca para ti. No, yo muy pequeñín, yo soy muy alta para Miguel Miguel Ríos, Ríos, creo que oye. sí. Y salta Ok. tú. Bueno, unos 75 para una moza está bien, ¿eh? ¿O qué? Dígamelo yo. ¿Qué pasa? Que de verdad que ¿Qué salta. pasa, Pubuki? Que verdad que salta, que salta. Venga, a ver, vamos a empezar. Que Bueno. te voy a ayudar. Venga, esto es súper fácil, Venga. mirad. Lo primero que vamos a hacer es la base de chocolate. Y es muy importante para el turrón. Sí. Vas a decir, es que no lo tengo, ¿cómo lo hago? ¿Qué pasa? Bueno, y es importante tener un molde para turrón, porque si no es complicado. ¿Cómo es el molde para turrón? Mirad. Y de metal. Bueno, aquí cambiamos de una canción de culto a esto. El chocolate. Un aro rectangular con una base. ¿Veis? Esto es el molde para el turrón. Vale, tableta. sí. Me parece bien. Tiene forma de tableta de turrón. Ahí, ¿veis? Sí. ¿Por qué no Esto se enseñas compra en tanto? cualquier lado. Bueno, ve, porque es importante esto, pues si no, Ah, vale. no... O sea, tiene que ser esto. Sí, yo recomiendo que sí. ¿Esto no lo hay de silicona? También lo hay de silicona, pero yo prefiero ¿Sí? el de inox. Sí, prefiero el de inox. de inox. Bueno, luego, importante también, ¿cómo vamos a manipular el molde? Esto va a hacerlo María del Cueto, mirad. Venga. A ver, voy a dejar Quería aquí mis saludar a marañueles. Manu, un chico que lo conocí por TikTok y nos veremos el domingo por el rastro. Tocó y el gordo conmigo. Lucio. Ole. Mirad, tenemos Lucio que... mandó foto, Lucio. Voy a colgarlo ahí ahora. Tenemos que forrar el molde por dentro, porque en este caso, la segunda capa que vamos a incorporar al turrón Sí. va a ser un pelín más melosina, un poco más líquida que el turrón tradicional que conocemos. Entonces, tiene que sobresalir un poco el molde y el papel por encima. Un poquitín por encima. ¿Pero qué tengo que hacer? Bueno, ahora vas a verlo. Ah. Entonces, para que sobresalga un poco por encima, cogéis papel de horno, ponéis en el centro, que hay este trocín. Ah, como si fueras a forrar, o sea, a envolver. Explícotelo. Sí, eso, como si lo fueras a envolver. Sí, sí, igual, Eso, el igual. papel, digo, para calcular. Y ahora, mira, María, vas a cortar Sí. a esta altura y a esta altura. Ay, me A encanta esta esto. Sí, altura, trae. a esta altura. ¿De acuerdo? Recorto como Patrick, que le encanta recortar. En el centro, ¿eh? Mira, no. Para, que no hice A esta nada. altura y a esta Eso altura. voy a hacer. Un corte aquí y Pero otro escucha, aquí. tengo que meter la tijera por Bueno, debajo. vale, venga, muy bien. Así. ¿Pero qué crees? ¿Que no sé recortar? Sí, hombre, sí. Con manualidades no me ganas, Ahí. tú ganarás por la Ahora, cocina. Ahí también. Tiqui. Eso, ¿eh? Vea que el turrón lleva hoy. Oye, yo lo hago, si lo hago bien, ¿eh? Muy bien. Así, Vale, ahora por por otro otro lado. lado. Tuércemelo. Ahí, venga. Así. Tacata. Esta parte es importante, ahí para forrar, ¿vale? Esto vale para este molde, como para un molde más grande, como para un molde de bizcocho rectangular. Ya está. Para cualquier tipo de molde Vale. grande. Venga, y ahora, ¿cómo lo meterías dentro? No me mandes a investigar que no. Vale. Dilo tú, Pues ahora meteríamos así. mojándolo. No, pondríamos así, Ah, de vale. esta manera, ¿ves? ¿Y por qué no se Iríamos- puede mojar como otras veces? Para que quede Porque- pegadín ahí. No, hombre, mojado no, porque aquí queremos que quede igualado todo en todos los yaos, para que quede cuadradín. ¿Mojas la base? No, pero con la base mojada queda todo arrugado, no va a quedar Ah, igual. no, vale. no. Hacéis así, ¿ves? Y en este caso igual, metes por detrás Ya, y por tristras. delante. Eso, y con cuidado Ah, ya. lo metes abajo. Queda como una cofia. Pones una Eso. cofia. Pasa que salse por ahí, ¿eh? Porque llegue aquí un poco grande, pero bueno, forzándolo un poco entra, ¿eh? Ahí. Sí. Vaya, hombre. Si te aprieta, no es tu talla.
A ver. Escucha, eso queda raro. Pon Que una no, hombre, grapa que ya ahí. está, jolín. Pon una grapa. Ayúdame aquí delante. A ver. Y que está un poco tieso. Ya, A que acabamos mojándolo, Ali. ¿Qué tan No, ya fuerte? está. Que no, jolín, que ya está. A ver, ya estaría. Ya estaría. Hombre, Muy bien, ya está. Tampoco es tan complicado. Claro, ya está. A ver, ¿qué más? Ahí. Bueno, entonces el molde tenémoslo, ¿eh? Así, forrado. Sí. Esa parte que es importante, ¿de acuerdo? Sí. Venga, ya está. Porque escucha, ¿no existe un molde que tenga esa forma hacia arriba? No, porque esto luego vas a cortar, vas a abrir. Ah, para desmoldar. Eso es. Correcto, ¿de ya lo acuerdo? entiendo. Bueno, entonces vale. ahora mirad, seguimos. La base de chocolate. Tenemos aquí el chocolate de cobertura, por un lado. Pues ¿Cuál, el fuego, ¿Cuál, Ali? pasó. ¿Aquellas? ¿Qué ¿La pasó? bolsa? Que no te moleste nada, Alicia, ¿eh? Yo No, te lo tú lo quito que- todo. lo que necesites, Lo que Ali. necesites, tú solo tienes que decirlo, Y un poco Alicate. lista. Pártalo ya para que nos olvidemos de ellos y no les toquemos. Ah, Hombre, buena parte más. es Hombre, verdad, ¿cómo lo A buena viste? parte más, a buena parte más. Para que las comeles después. Ahí está. Mira, dicen que yo uso un molde de un tetrabric de leche. Ah, muy bien también, claro. ¡Qué buena idea! Sí, que es de muy buena idea. Coges el tetrabril, lo partes al medio y lo pones para dentro. desmoldar bien? Rómpeslo, cortas Ya, por las ya, esquinas. ya, Oye, ya. muy buena idea, sí señor, ¿eh? Jolín, mira, no pensé yo ¿Qué en ello. dijiste, Patri? Uy, Ah, que está como encerado el brick y que claro, que desmolda muy despega bien. muy bien. Oye, pues una idea buenísima. Muy bien. Si lo llevas a ver, lo hubiera hecho A ver yo quién ahí. lo dijo. Venga, Charo, entonces. Charo. Charo maravilloso, Genial. ¿eh? Azúcar moreno. Ahí, que se vaya derritiendo. Sí. Venga. Felicita a mi abuelo Pedro desde Aquí Cangas vamos de a hacer Onís. el caramelo salao, en este caso. El azúcar moreno y vamos dejando ahí que se vaya derritiendo y Vale. se vaya formando un poco el caramelo. Vale, ¿De acuerdo? sí. Luego echamos la mantequilla, echamos la nata, un poquito más de caramelo que tengo yo aquí para acelerar un poco el proceso, pero si no tenéis no pasa nada, yo creo que lo tenía el otro día que lo hicimos. Si no, no se lo echéis y luego tienes de limón. Sí, mira, otra señora, María, yo hago el molde con un cartón de leche. Claro, lo mismo. En carne. Pues lo teníamos que haber hecho con un cartón de leche. Encarna, ¿no tienes ahí un cartón? Lo hacemos. No, cartón no. ¿Tenemos para hacer dos? No, Bueno, ¿qué pregunta hago? Si tenemos para hacer dos, tenemos lo todo contado. eso. ¿Eh? Bueno, entonces mira, el chocolate, ¿y el qué hay? El chocolate y este. Qué rico lo que estáis haciendo. El chocolate de cobertura. Oye, pero era muy buena idea lo del cartón de... Chocolate, María, no tú. chocolate. Esto juego yo con Rebe. Chocolate. Claro, mira, con un cartón. Chocolate, Cortáis así. chocolate, chocolate. Este no valdría, yo creo, ¿no? ¿Por? Porque esta parte... Mételo en un esto. Vamos a No, aunque que sea- este no vale. Tiene que ser de Tienes los... el cuadrado, de los Ah. cuadrados, porque esto tiene esto aquí. ¿No tienes otro? No. Yo creo que estoy en mi casa, que tengo la nevera llena. Que si yo tengo otro, y dice, ya esto. ¿Qué piensas que es esto? Ya. ¿Qué piensas que lleve? ¿Un plato de cocina? Claro. ¿Acaso? Bueno, chocolate. Muy fácil, ¿eh? Vamos a hacerlo en microondas, ¿veis? Primero, cortamos el chocolate, unos Chocote. 300 gramos. ¿No juegas tú Ali, con Lía esto? Chocolate de cobertura, ¿eh? ¿Eh? Que cada Ay. vez es más rápido. Chocolate, chocote, chocolate. Falta uno, se muera. Y así. No, hombre, No. No. choco, chocolala, choco, chocotete. Es Ay, que así. tete y Mira, así. Choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate. Que no me acuerdo. Ay, yo tampoco. Oye, choco, no, espera, hombre, suave. Choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Y así. Algo parecido, No, yo creo y que lo así, hacemos mira. mal. Mira, Choco, choco, chocolala, choco, chocotete, choco, que no, chocolate, chocote, chocolate. Ay, Que ya sí. sí. Ay, vaya Mira, puñetazos última. que me di. Ay, que no, que me das Mira. muy fuerte. La última, ¿eh? Choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate, chocote, choco. ¡No sabes! ¡No sabes! Ya, me pierdo. Yo Tengo que con Lía- practicar más con Rebe, sí. Dicen que hoy fue a poner la vacuna. Sí. Me atendió un segurata con unos ojos azules. Ole. Que si está viendo el programa, le mando un saludo. Toma ya. Oye, ¿qué nos utilizáis para ligar también? ¿Eh? Danos más datos del segurata. Que Pobre os ponemos chaval. en contacto. Pobre chaval, pobre Con lo que me chaval. gusta a mí hacer de Celestina. Os pongo yo en contacto en un minuto. Bueno, chocolate listo, ¿eh? Venga, a ver, ¿y esto qué? Eso tiene que ir formándose ahí el caramelo, déjalo, eso no te preocupes. Ah, eso va. Vale. Ahí. Venga. Ay. Todo chocolate aquí. Dicen que somos como niños, pero ¿por qué lo dicen? Venga, para adentro. No entiendo. Tengo manteca de cerdo, unos 40 gramos, que le viene muy bien para hacer el chocolate. Para adentro, la manteca.
Manteca de gochu. Hacer la receta y dejar de enredar. Eso. Mira cómo se forma el caramelo. Mira cómo se forma el caramelo. Sí. No llevo gochu sturcelta, que también está dentro, de Alimentos del Paraíso, pero ya cocinaremos con gochu sturcelta. Entonces, manteca de gochu. ¿Eso dónde se compra? En cualquier supermercado. ¿Y para qué preguntaré? De verdad. 3 minutinos, sacamos golpes de 1 minuto y medio, 2. Yo como ese microondas ya lo conozco, puedo dejar los 3 minutos. Toma. Mirad. Mira, a mí no pareció mal que jugáramos a chocolate. El caramelo está formándose aquí, ¿eh? Dijo él que un poco de seriedad, ¿eh? Vaya, hombre, joder. Que no estáis en el patio del colegio. De verdad. Qué razón, Mino. Qué cosas. Bueno, el caramelo no lo toquéis hasta que ya se forme casi entero. Dice, el cartón de leche, Cris, es muy socorrido. Por ejemplo, para el dulce de manzana, yo también lo hago ahí. Tiene una presentación como el comprado. Claro. Fíjate, ¿eh? Que queda muy guay. Y hay muchas cosas de reciclaje, de manualidades con cartones de leche también, que lo vi yo. Da para mucho el cartón de leche, sí. Bueno, el caramelo se va formando, ¿eh? ¿Veis? Ahí se va formando ya. Oye, escucha, mira, tengo fotos nuevas de vosotros, vuestras. Escucha, voy a enseñarte una, Cristian, que quedé alucinado. Nunca vi voy a hacer el tofe. Nunca vi una tortilla tan grande. A ver, mira. De mentira. ¡Ay, madre! Que lo vi yo. Y sí, que mentira. ¿Es de verdad? Que mentira. Que no, que lo vi yo, que mentira. ¡Qué mentira! Está ampliada. Mira. Está ampliadísima. Mira, ¿y qué tortilla? Está ampliadísima. ¿Gotines de limón? ¿Qué de mentira, no? Adentro. ¿Se puede hacer una tortilla así? Sí se puede, una pota, pero... Nata líquida. Pepe Montes, no nos engañes, sé que esto no es de verdad. Mira, Mirenchu. Mirenchu con falete. Entero me gusta más. Mantequilla. Que Mirenchu... Nos dijo el otro día Lucio que Mirenchu mandara una foto. Pues Mirenchu, ahí la tienes. Lucio, ahí tienes a Mirenchu, mejor dicho. Ángeles y Desi. Voy a enseñaros a todos y luego os cuelgo. Ángeles y Desi. Estamos haciendo caramelo salado, ¿visteis? Seri y María José de Gijón. Ramón y Asun. Bueno, mirad, voy a explicaros ahora cómo hizo el caramelo salado. Carmen de 97. Para hacer el tofe, hicimos primero el caramelo con el azúcar moreno, sin echar nada más. Cuando se derritió todo el azúcar moreno, eché unos gotes de limón. Luego echamos la mantequilla y la nata. Primero la nata líquida, luego la mantequilla. Y ahora empezamos a formar el caramelo salado, el tofe. Ahí está. Yo tengo aquí un poquitín de caramelo que hicimos el otro día, que se puede incorporar, pero no lo voy a echar, porque no me va a hacer falta. Yo era por acelerar el proceso y tal, pero no es necesario. ¿Veis? Y ahora esto tiene que estar ahí ferviendo a fuego suave unos 10 minutinos. Unos 10 minutos para formar el caramelo salado. Luego es importante que esto enfríe. Nosotros no vamos a tener ese tiempo. Seri y María José. Oye, ya voy a microondas, Ahí. Venga. Voy a necesitar un banquín para subir a la siguiente fila, porque ya no llego, Para jugar. ¿Veis? Ángeles y Yo como Desi. tengo controlado más o menos el microondas sé que son unos 3 minutos. Pero vosotros en casa, ya lo hago todo yo, María. Voy ahora, voy. Tranquila. Cuelgo a Mirenchu y ya a lo hago Falete. todo yo. Ahí, fuego suave ahora, Mirad, ¿veis cómo se va formando el caramelo salado? ¿Cómo se va formando nuestro tofe? Y Pepe Montes. Ahí y tenéis, el ¿veis? tortillón. Ahí va. Pues venga, entonces aquí lo dejo, que se va haciendo poco a poco. El chocolate con la manteca de gochu. Con golpes de 1 minuto en el microondas, el consejo que os doy. Sí. Si no conocéis vuestro microondas, golpes de 1 minuto. Y si no, preguntarle el nombre y empezar a entablar conversación. Eso. A ver, venga, sí. Te voy a guardar de esto aquí. ¿Qué quieres que haga? Nada, ahora no quiero que haga nada ya. Entonces, ¿para qué me llamas? Bueno, porque era antes. Mirad, aquí tengo arroz inflado, el típico de desayunar de los nenos. Sí. Voy a echar como unos 20 gramos. Aquí tengo un pelín más, Estos ya son muchos. Ahí. Y voy a mezclarlo con chocolate. Esto ya está de muerte, Esto ya está de vicio. Está para comerlo así ya. De vicio. ¿Veis? Aquí. Cosa más sencilla. Yo creo que hay muchos que no hacemos cosas tan fáciles. Venga, mirad. Ahí. Y ahora hay que meterlo aquí en el medio, en el molde. Dicen que hacen un paté de centollo de mentira y que lo sirven en cartón de leche. ¡Ah, qué guay! Dice, hago mejillones de lata naturales, más palitos de cangrejo, más anchoas, más mayonesa y hojas de gelatina. Y cuela. Toma ya, claro que cuela. María José de Oviedo. Claro que cuela. Hicimos aquí a 2 años un montón de patés de esa manera, así súper fáciles y funcionaron muy bien, Oye, mira una foto que... ¿Ya verás qué foto que seguidora tenemos? Mira. A ver. Que nos cuenta la mamá, que no me acuerdo el nombre. Qué raro. Es que no lo pusieron, el nombre de la nena. Raro. Pero me hizo mucha gracia porque mira. ¡Ay,
¡Ay, quién es! Claro, porque ahí está. Es que no me puso el nombre de su hija. Ahí está. Pero me comentaba que ayer, que ella desde que estaba en la barriguina, que ya nos veían. Sí. Y que ella merendando nos ve siempre. ¿Y de dónde son? Bueno, tengo que mirarlo ahora mismo, porque nos mandó aquí. Mona, que tendrá 3 añinos, 2. Pero es que no me contestó. Decía que le encanta vernos, pero... Dice María, pues enséñame a mi abuela Carmina de Muros del Nalón, que la colgaste ayer del árbol de Navidad y no lo vi que estaba trabajando. Aquí. Mira, la mamá se llama Marce. Marce Eguizábal Iglesias. La mamá. La mamá que me la mamá Marce. La mamá Marce. Marcelina. Bueno, el padre, no sé. Es que Marce igual y el padre. O igual y el padre, no es que sean los dos, yo qué sé. Pues es Marcelina. Bueno, yo no sé, bueno, Marcelina Marcelino sale aquí y es la hija. Y la hija de Marce. Y después, mira que pone, tenéis María y tú una minifan. Ya os veía cuando estaba embarazada, después con los biberones y ahora con la merienda. Esto fue anteayer. Y no, ayer, no sabemos cómo se llama. Claro, lo puso. Dinos ayer bailaba con vosotros. ¿Quién era Carmina, Patri? Decías, a ver si la encuentro. Venga, ahí. Bueno, no me digas, lo dicho, esto voy a meterlo ya en el molde porque si no... Espera. ¿Veis? Ahí va, Sí, espera. Con cuidadín. La señora. Toma ya. La señora y el señor que puse juntos. Aquí. Mira la Carmina. ¿Llego aquí o cojo la foto? Llegas, Gito. Mira Carmina. No me ayudes, María, tranquila. Mira Carmina de Muros. Ahí. Que la puse yo con esta otra señora, Beatriz de Gijón, de 93. El chocolatín ahí. Ya está, Carmina. Ahí está el chocolate. Y ahora... Hala, ya te la enseñé. Les marañueles. Venga. Mirad. Vamos a, antes de que se enfríe el chocolate... Sí. Eso, cogemos les marañueles. Luego voy a contar quién me falta. Y vamos a cortarles finines. Como lleve pequeño el molde, no hacen falta muchos, Hombre, esto... Eso no es fácil porque eso está muy duro y salta, Bueno, hombre. Tú haces lo que parece fácil, pero no. Bueno, voy a ir diciendo a esto a gente. Mira, Carmen María de Turón. Trozos que no sean muy grandes, de marañuela. Bueno, muy grandes, depende. Si os gusta un poco más grande, ponérselo. Carmen María de Turón. ¿Veis? Así. Y ahora la marañuela... Noelia. Venía un momento aquí. Ay, vale, que esto es importante. Venga, que es importante. Me quedaba una tanda. Claro, estamos hablando de la famosa marañuela, alimento del paraíso, dentro de un turrón, hay que sacarlo. Trituráis la marañuela en trocinos, que se noten los trocinos. Y el chocolate aún caliente, ¿veis? ¿Estáis viéndolo? Que sí, hombre, que lo ven. Ahí metemos la marañuela. Tampoco hace falta meter muchos, porque no llega grande el molde. Ya está, ¿Dónde lo pongo? Ahí, bojo, un día, puse a hacerlo y casi me lo cargo. Ahí, vale. No puedo inclinarlo mucho más que me lo cargo. Venga, y ahora tengo que meterlo a enfriar. Voy a meterlo en la nevera a enfriar porque tiene que endurecer. ¿De acuerdo? Uy. Ahí. Bueno, esta parte que es importante, tiene que endurecer. ¿Caramelo salado? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque luego lo vas a ver. Luego lo vas a ver porque hay caramelo. Aquí. Bueno, luego vas a ver porque hay caramelo salado. Porque luego vamos a echarle sal por encima. Bueno, es importante que esa base del turrón, en el caso del chocolate, esté duro. Y que esta otra parte que tengo aquí esté temperado también y esté templado. ¿De acuerdo? Para que no derrita la base del chocolate. La base del chocolate tiene que estar dura para poder incorporar el tofe. ¿Saldrá bien? Sale bien, lo que pasa es que esta ahora no va a dar tiempo. Pero voy a echarlo igual, pero no va a dar tiempo. En verdad tenéis que dejar por lo menos 40 minutos, 50 minutos mínimo, voy a hacer una hora, en la nevera, la base con el chocolate para que endurezca y luego el caramelo salado que ya estaría, hay que dejarlo enfriar. Dejarlo enfriar para poder echarlo por encima y que de esa manera no se mezclen los dos turrones. Comprendo. Eso, claro. Vamos a ir a Publi. Sí. Venga. Voy a sacar esto, espera, voy a sacar Noelia. Voy a colgar ahora, después de en Publi, a Noelia. ¿Visteis a Noelia? Sí, Noelia. Luego a Juan y Cecilia de Villamar de San Claudio. A Tini de Figaredo. A Clara y Carlos. Venga, que fríe también. Y a Gloria de Xixón. Esta ya la saqué a Carmen María. Van todos para el turrón ya casi está, Importante solo eso. Ya veis que el proceso de hacer es muy sencillo. Importante tener marañueles, claro, si no, pues hacéis un turrón de chocolate, arroz inflado y caramelo salado. Pero luego la parte importantísima es dejar enfriar el chocolate, que esté duro, y dejar también bajar de temperatura el caramelo salado para luego echarlo por encima, Y finalmente, que es muy importante dejar de un día para otro el turrón.
Hay que dejar un mínimo 24 horas en la nevera, para que quede bien. Ya está. Venga, María, sorteo cestas. Cuéntalo tú, que lo sabes muy bien. No, yo sé de mi parte, no sé la tuya. Venga, tengo aquí. Yo tu parte no la sé. Si es lo mismo, lo mío y lo tuyo. No. Espera. No. Bueno, el tema es que en Nochebuena, vamos a sortear 5 cestas de Alimentos del Paraíso con un montón de productos increíbles dentro de ese label de calidad que es Alimentos del Paraíso Natural, productos asturianos con IGP, con DOP, de agricultura ecológica. ¿Y qué tienes que hacer? Muy fácil, hay que entrar en www.babeltpa.com, ahí tenéis un formulario, tenéis que rellenarlo, tenéis que poner el mensaje que más os guste, felicitar a vuestra tía, a vuestra hermana, a vuestra suegra, a quien queráis. Felicito a María y a Josefa de Pimiango y de Contrueces, que las quiero un montón. Y luego, es importantísimo que pongáis 3 cosines, el nombre, el número de teléfono y el lugar desde el cual estáis escribiendo el mensajín. Y con todo eso, finalmente, el día de Nochebuena, después del especial de Marisina, ¿no? ¿O no lo dije mal? Durante. Durante. Durante el especial de Marisina. Exacto. Eso. Se llama esta Nochebuena Marisina Pícate en Casa. Van a salir los mensajinos vuestros, así tú corriendo por debajo, y entre esos que salgan se van a sortear las 5 cestas de 300 euros. Cada una en 300 euros, 300 euros de productos asturianos de primerísima calidad. ¡Hala, vamos a Cuidadito. Y mirad lo que hay aquí. Y volvemos ahora, que apareció el correo postal y tiene cartas. Hoy turrón de Marañuela. Dan ganas de mollar la Marañuela. Muy mollar la Marañuela. Ayer estuvimos preparando una receta con merluza del Pinchu de la Rueda de Avilés, que también está dentro englobada en Alimentos del Paraíso Natural y que no explicamos por qué hay merluza del Pinchu. Bueno, sabéis que hay 2 formas o 2 artes de pesca. Merluza del Pinchu, que se pesca una a una en un anzuelo. Normalmente suelen ir anzuelos 4 o 5 y luego van cayendo una a una, entonces son merluzas pues que están mucho mejor, no están machacaes, están más terses, bueno, está mucho mejor la merluza. Y luego hay de volanta, otro arte de pesca que lle como si fuera tipo arrastre. En este caso la merluza del Pinchu lle, claro, mucho mejor, porque está mucho más enterina, no se machaca y claro, cuesta más pescar también. Por eso ya en merluza del Pinchu, porque se pesca de una a una y normalmente antes en la pescadería suelen venir hasta con el anzuelo puesto, para que supierais que era merluza del Pinchu. Bueno, mirad, rápidamente, y era importante meterlo un poco en el congelador, pero no acabo de endurecer del todo, pero lo que os digo, es importante que el turrón, la base de chocolate y marañuela esté dura, muy dura, antes de echar el caramelo salao, y que el caramelo salao esté templado, pero como no tengo tiempo tengo que hacerlo ya. Vale. De esa manera conseguís que no levante el chocolate para arriba. Entonces imaginaros que ya el chocolate con el arroz inflado y con los marañueles ya está duro y frío, ya está duro, solidificado, y que el caramelo salao que hicimos también está templado. Entonces pondríamos por encima, ahí el caramelo salao, ¿veis? Así. Por eso tiene que ser un poco alto el papel y el molde para proteger. Y luego, ¿por qué lo llamamos caramelo salao? Que si se puede recortar un poco el este para que lo veamos mejor. No, es que tampoco tiene para qué verlo porque técnicamente tenía que estar frío, ahora se mezclará. ¿Me explico? Técnicamente esto tenía que estar frío, las 2 cosines. Y ahora llamamos caramelo salao, ¿por qué? Porque pondremos unos escames de sal por encima. Eso me gusta mucho, ese así, toque, ¿veis? Y ahora, muy importante dejar esto 24 horas en la nevera para que quede bien durín. Ya tendríamos el turrón, como este que voy a sacar ahora, mientras María explica lo del correo postal. Es que yo no entiendo bien esto, porque ¿qué es todo esto que nos mandaron como postalines pequeños? ¿Veis? Ah, son mini postales, Cris. Ahí está. Mira. Mira qué guapo. ¿Sí? Bueno, Pues una vez que endurece, voy a ponerse en el árbol. Que endurece y lo dejáis en la nevera, protegéis un poco la parte superior con unos pincines. De Mamen Rodríguez, sí, de Luarca. Gracias, Mamen. ¿Veis? Y quedaría como este. Cris, ahora desmolda, ¿no? Quitáis el molde de aquí. Sí. Este lo pasamos aquí. Vegadeo, está bien cuidado. de vegadeo. Como ya hay caramelo salao, un poquitín por los lados a la hora de quitar. Sí. Veis que se va, un poco que se va a salir, porque claro, y hay caramelo salao, Entonces tiene una textura como un caramelo de tofe, ¿veis? Ay, madre, yo creo que somos nosotros, Cris. ¿El qué? Este dibujo.
Muchas felicidades y un venturoso año 2022 para todo el equipo de RTPA. Ay, Este igual guapo. y es tú con la sartén en la cabeza y esta yo con el móvil. Mira para acá. Mira, siempre al Ay, día. el turronín, mira para acá. Cada loco con su tema. Bueno, es que tengo que sacar el turrón, que yo Escucha que el protagonista. Que sí, hombre, que nadie te dice nada. Turrón de Marañueles. A ver, vamos a probarlo, venga. Y luego la foto jorobola, ¿o qué? Ay, es que tiene una Luego lo probáis, pinta. hombre, ahora para la foto hay que dejarlo Pero así escucha, enterín. porque la foto queda mejor, un poco partidín para verlo abierto, porque Vale. así no se sabe. ¿No crees? Yo, A ver, yo lo digo- dejaría lo entero, así guapo, mira, y decoraría con los marañuelines. Va, pues yo no. Yo ¿eh? creo que hay que abrirlo. Ahí, así. Así, mira Ahí. qué postal más guapa Mirad hecha qué por pinta, él o ella. Mirad que pinta el turrón. Toma, abre tú esta de Carmen. Turrón de chocolate, arroz inflado, marañueles de alimento del paraíso natural y el caramelo salado por encima. Madre, está bien De plastificada. vicio el turrón. Dame la Si tijera. meto una aquí en medio, no pega. Dame la tijera. A ver, ¿qué pasa? Abre esa y esta, que nos quedan A otras ver. dos. Oye, que la gente se molesta en mandarnos cartas como para leerles ahí ahora todos Sí, venga. corriendo. Probes, a ver. A ver. Lucio. ¡Feliz Navidad! Oh. Mira qué guapo. Hola. Ay, María y Cris, qué ilusión me hace poder felicitaros estas fiestas a vosotros y, por supuesto, a todo el equipo, equipazo de... Como dices tú. como dices tú, María, sin olvidar a Marisina, que no hay otra Ay, qué como guay. ella. Feliz Navidad y el 2022. Pues eso, que llegue y ya veremos cómo se porta. Pero ¿quién no lo manda? ¡Ah, Carmen! Carmen desde Sisión. Mira, dice, no, Montserrat Caballé, dice, mira. Está como Montserrat Caballé. Ahí está, ¿veis? Eso, muy guapo. Y esto es de Lucio. Estaba mirando porque ver. Lucio tiene mucho peligro a ver qué escribió. ¿Este que la viste? Sí, Bueno, es que estaba... no me preguntas en serio, Es que ¿no? estaba concentrado. Dice, hola María del Cueto, Ay, qué Cristian guapo. González, María Ruiz Sánchez y, como no, a ti, a Lesboada. ¡Ay, me encanta! Dice, os quiero felicitar otra vez el nuevo año 2022. A ver si este año ya en la mesa se pueden tratar más temas que el dichoso virus. Aunque me encanta que cuando sale el tema de la hostelería salga yo en las imágenes de archivo. Me encanta. Dice, seguid dando esos buenos momentos en la cocina con Marisina, con sus picardíes. Bueno, que no quiero ocupar toda la escaleta del programa. Mira Lucia cómo controla de tele. Dice, cuidaros, cuidado con la cepa Omicron. Abrazo al público. Feliz 2022. Sin igual, el picardioso, el único Lucio. Lucio. Ah, Lucio. Voy a hacer una foto así y vamos a cortarlo. Y quiero hacer una foto para tenerlo entero, para luego ponemos la Vale, recetina. venga. Vamos Así, a que poner si no, aquí luego no hay a la Lucio. receta. Ahí. ¡Ay, qué rico el Ah, turrón pero vamos a de cortarlo Marañueles! entonces, ¿no? Turrón de Venga, Marañuela. Bueno, ya vale, venga, voy a cortarlo. Ay, Alimari. Venga. No lo sé. Está duro, ¿eh? Es Porque que si tuve vamos luz. a pasar por ahí. A ver, otro consejo que os doy. Chupeleu, perdón. Muy lava la mano. Ay, que no Que quiero lo saquéis tapar un yo a poco antes de nadie. la nevera, ¿vale? Este tubo está recién sacado, va a estar un poco duro a la hora de cortar. Pero es bueno sacarlo un poco antes. A ver. 30, corre. ¡Oh! ¡Oh! La ¡Oh! bota. ¡Oh! ¡Oh! ¡La marañuela ahí! A ver. ¡Oh! ¡Oh! Ah, ¡Ay! ¡Ay, qué nervios! ¡Oh! ¡Oh! Mira, ¡Oh, qué buena oh, pinta! oh. Parte así menos. ¿El qué? Un poco menos, para probar. Mira, con los dos capes. Y no se para, ¿eh, Cris? Oh, mira, con la marañuela ahí por A el ver, medio. no dejaré un diente aquí, ¿no? El dulce salado, ¿eh? Y tampoco duro todavía, porque está recién sacado de la nevera. Oiga. Oye, que se acuerden todos de verlo maneras, miro. Esto hay que meter así. Y con la misma salado, la marañuela. Despide tú, ¿Está bueno? Despide tú, corre. Bueno.